Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de Apocalíptica. Hoy no tenemos uno, sino tenemos dos cuentos apocalípticos de los 50, uno de Ray Bradbury y otro de Richard Matheson. Y el de Ray Bradbury, bueno, pues es un clásico también, se llama La última noche del mundo, The Last Night of the World. Y es de los 50 y pues empezamos con él. Empezamos primero con una biografía, algún comentario de Bradbury. Estamos hoy Sebastián Torres, nos acompañan Frida Amadeus, Sebastián Cedillo por allá, ¿cómo están? Y aquí Glo Mora también nos acompaña. Uno de los autores que vamos a ver esta noche es Ray Bradbury, que nació en Estados Unidos y murió en el 2015. Nació en 1920 y murió en el 2015. Es un poeta, novelista y autor, escritor de ciencia ficción, que curiosamente, terminando la prepa, high school en Estados Unidos, abandonó los estudios por falta de recursos y se hizo totalmente autodidacta. Entonces, no tiene una licenciatura o algo que lo avale realmente, pero muy joven empezó a tener experiencia en bibliotecas, trabajando en bibliotecas y vendiendo periódicos. Entonces, así fue como empezó a escribir cuentos y novelas. Está Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, Las momias de Guanajuato, La última noche. Muy bien, sí, hay un punto ahí interesante, Bradbury, que él dijo muchas veces que él no era un escritor de ciencia ficción e incluso... Que era de fantasía. Que era de fantasía, incluso algunos lo catalogan como un escritor anti-ciencia ficción, ¿no? Sí. Y bueno, eso para dejarlo sobre la mesa, es más bien fantasía porque no hay ningún artefacto, maquinaria que determine y tiene muchos elementos que están dentro del ámbito de la fantasía y ninguno dentro de la ciencia ficción. Continuamos con una síntesis del cuento, Glo, a ver qué tal. ¿De qué trata? Bueno, a ver, voy a leer porque escribí la síntesis. Es una conversación entre un matrimonio, un hombre y una mujer. Él tuvo un sueño 4 noches atrás que predice que todo va a terminar para el último minuto de ese día. Se lo comenta a ella. Terminará conforme avance el día en 24 horas. En el cuento nunca revela él cómo será. Solo descarta que será por guerra, por bomba nuclear o de hidrógeno o una guerra bacteriológica. Mientras conversa con ella, se describe un ambiente de cotidianidad, de normalidad, olor a café, las hijas jugando, el sol que entra por la ventana. Cuando el que soñó y conversaba con su esposa va a su oficina y cuenta su sueño a un compañero y después de observar y hablar con el resto de los compañeros de oficina, de trabajo, se da cuenta de que todos tuvieron el mismo sueño. Todos saben que se aproxima el fin. Regresando a la conversación inicial de la pareja, se revelan más detalles. No solamente en la oficina han soñado con el término de todo, que será el 19 de octubre de 2069, según él. También las vecinas de ella han tenido el mismo sueño. Sobresale que nadie en la sociedad comenta algo abiertamente, ni siquiera los diarios. No hay excitaciones porque lo ven lógico. Se cuestionan por qué esa tranquilidad. La pareja se cuestiona eso. Y no hay reclamos sobre merecerlo o no, la llegada del fin. Sí termina el día de la pareja, de manera normal. Acuestan a sus hijas, conversan, escuchan música, se besan y se van juntos a la cama. Solo pequeños detalles rompen la costumbre habitual. Entreabren o cierran la puerta del cuarto de las hijas. O cerciorarse de cerrar el grifo de la cocina. Así, en la noche, acostados, esperan la llegada del fin.
Tan, tan. Ujú. Vemos también el temor de la guerra nuclear biológica por la era, temor de la era, que tiene que descartar para que el lector no piense que va a ser una bomba nuclear, ¿no? Eso, quizá como si ahora escribiéramos un cuento y dijéramos, pero no fue el COVID, ¿no? Y es donde está la fantasía, el sueño compartido. Soñaron lo mismo y nadie lo cuenta abiertamente. Y él dice, sí, hoy se acaba el mundo, es lógico, ¿no? Entonces tenemos se transpone el sueño, lo onírico, lo etéreo, lo espiritual, con lo lógico, racional y material de una... ¿Qué opiniones hay? No sé, a ver, se abre la mesa, ¿cómo ven todos? Irme un poquito más afuera, verlo desde un poquito más lejos y ver en qué colección está este cuento o cuándo se publicó por primera vez. Eso es muy... Porque ese es un punto muy interesante. Claro, sí, este cuento lo escribió hace tiempo, pero lo publicó, tengo entendido, por primera vez en la colección del Hombre Ilustrado, que saca su nombre de la novela de Breaking Up I Found Something Wicked This Way Comes, que bueno, es también otra historia completa de por sí mismo, pero el punto es que, para dar un poquito de contexto a esto, hay un hombre mágico, de nuevo llegando al punto de que es fantasía y no ciencia ficción, que tiene tatuajes en su cuerpo que se mueven y cuentan historias. Ese es el Hombre Ilustrado. Es el Hombre Ilustrado. Y cada cuento que viene en esta colección, que son muy buenos, entre ellos, cuenta la historia de uno de sus tatuajes. Lo tiene tatuado en su cuerpo y los tatuajes se mueven para contar esta historia. Me gusta este escritor, me gustó mucho, y es sabido y he leído cosas de él, que él siempre estaba buscando algo de entender la existencia. En este caso de este cuento, yo siento que todo está más que nada enfocado en la cuestión de la muerte. Llegar a la muerte y cómo. Y entonces hay muchas maneras de entender la muerte, que es algo que a todos nos aqueja. Entonces, desde el momento en que en el cuento plantea como que pues todo el mundo sigue en sus actividades normales, es lo que hacemos. Todos sabemos que nos vamos a morir y todos estamos tan campantes como si nada. Eso es lo que como lo plantea, ¿no? Que está ahí viviendo todo el mundo en la cotidianidad y ya sabemos que nos vamos a morir. Entonces, dando un vistazo así rápido sobre la cuestión de la muerte, creo que él en este cuento plasma más que nada la idea de Epicuro. La idea de Epicuro, que es un filósofo materialista no de que las cosas materiales de interés material, ¿no? Sino más bien de que todo está formado por átomos y por una materia, ¿no? Que conforma física al ser y las cosas de la existencia. En su filosofía viene a partir de Lavoisier, donde nada se pierde, nada se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces, a partir de eso, él decía que nuestra existencia, aunque sea la muerte, no nos vamos a desaparecer, sino nada más nos vamos a transformar molecularmente. Y para la época de él, pues era muy interesante que hablaran de la cuestión atómica, nada más con el ojo, ¿no? No habla, ahora subatómicamente se han encontrado otras cosas, pero bueno, ya hablar de una cosa atómica ya es bastante para la época, ¿no? Entonces, el tema de Epicuro es que dice que la muerte no es nada, porque como no de que no sea nada, obviamente es algo que sucede y pasa, ¿no? Sino más bien en el sentido de que no sabemos nada. Cuando estamos aquí no nos enteramos y cuando nos morimos pues ya no nos enteramos de qué fue o no sabemos, no podemos decir. Entonces, tener como objeto de estudio filosófico la muerte ni siquiera se puede tener, porque para tener como objeto de estudio debe ser algo y no podemos hablar más que especular de lo que no sabemos. Entonces, de lo que sí se puede hablar es de la angustia que causa la muerte, de la angustia y no solo de la propia, sino más bien de la de los otros. Cuando vemos que un ser querido se muere, es lo que nos hace ver nuestra propia muerte. Y Epicuro dice que al ver desde esa manera, pues es un egoísmo, porque estamos viendo, sufriendo por nuestra propia muerte antes de que suceda. Entonces no debemos estar preocupados por la muerte desde este punto de vista de Epicurio. Entonces,
Algunos otros filósofos han dicho, por ejemplo, Freud, que Dios ha inventado, que el hombre ha inventado al Dios para crear una vida eterna y otra vida después de la vida, que le dé cierta salvación y que le dé una vida eterna, que es lo que todos sentimos y deseamos, como que un deseo para Epicuro, un deseo inexistente, porque ya estamos en la eternidad dentro de la cuestión molecular, ¿no? Pero para Freud era como que crear un Dios para tener una vida eterna y además para escondernos en algo, y además en la cuestión del bien moral, ¿no? En la moral, bien y mal, y a ver cómo están los pecadores. Entonces, otro autor que habla mucho sobre la muerte es Heidegger, y él dice que es una cuestión de que la cuestión de la muerte es algo que nos corretea eternamente y sabemos que eso va a pasar, pero no podemos estar, y me acordé ahorita como en el encierro, porque cuando está uno encerrado no tiene la diversión o el trabajo, las cosas que hacen que se olvide uno de la muerte, ¿no? Entonces, para evitar la muerte, para evitar el pensamiento que siempre nos va a perseguir, se busca olvidar de alguna manera, ¿no? Que Schopenhauer dice que la vida es incomprensible y la muerte es incomprensible. Entonces no hay nada ni de qué preocuparse, ni de qué nada que entender. Lo que fue, y hay que disfrutar la vida y punto, ¿no? Y luego Montaigne dice algo muy interesante, que dice que es la muerte, hay que aprender, o sea, aprender a morir, pero no vamos a aprender porque ¿cómo vamos a aprender? Sino aprender a meternos la idea de que eso va a suceder para que llegado el momento no vayamos a sufrir, ¿no? Entonces, ya conforme uno habla, platica, entiende y llega a conceptos y a filosofar sobre la muerte, cuando llega el momento ya entendemos ciertas cosas que van a suceder. Este modelo melodramático del occidente no era lo que se veía en la antigüedad, por ejemplo, con Platón y con Epicuro. Entonces yo creo que este modelo melodramático no es el que planteó Ray Bradbury en este cuento, sino al tipo Platón, tipo Epicuro. Porque para Platón la trascendencia en la muerte es pasar del mundo sensible al mundo inteligible. Pero es una transformación que ya está proyectado desde el mundo inteligible, el mundo sensible. Entonces simplemente es transformarse y cambiar para tener una vida eterna. Los estoicos, ¿no? Para los estoicos dice que la muerte, pues ¿para qué te preocupas? Hay cosas que no dependen de nosotros, entonces ¿para qué nos preocupamos de algo que es inevitable? ¿No? Es inevitable y tampoco podemos sacarlo de nuestra vida y decir, no, yo eso no lo quiero, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de Epicuro, sí que es lo que plantea Ray Bradbury en el cuento, no hay melodrama, no hay nada de drama en la familia, porque dices, ¿cómo se van a dormir? Está leyendo el periódico, pues ¿qué? ¿No se van a morir todos? ¿Por qué están chillando eso, no? Porque está visto desde ese planteamiento en que se tiene que aceptar la muerte como algo que es una transformación y que además todos sabemos. Entonces, yo digo que el planteamiento de lo cotidiano, viviendo todos en su trabajo y todo, todos vivimos así, nos vamos a morir y estamos tan felices de estar viviendo, ¿no? Mucha gente está viviendo, sufriendo, y decía Epicuro que también estoy sufriendo por un pensamiento, porque no está aquí, está viviendo en el futuro o en el pasado recordando a algún ser querido muerto o lo que me va a pasar. No estamos en el presente disfrutando la existencia, ¿no? Y es absurdo. Y dice que estar sufriendo por la muerte es tanto como estar sufriendo cuando yo estoy sano, estoy sufriendo porque me voy a enfermar. O estoy sufriendo porque no tengo trabajo cuando tengo trabajo. O estoy sufriendo del trabajo cuando estoy de vacaciones. O sea, ya estoy chillando por el trabajo si estoy de vacaciones. Y lo más dramático es que muchas veces también algo tan hermoso como es enamorarse o el amor, estamos pensando, y cuando se acabe, y cuando se vaya, y si no es para siempre, y ya no disfrutamos todo lo que nos está dando ese momento, que es lo que plantea en el cuento. Están disfrutando todo. Y cuando todas las cosas de la alegría de la vida, pues no debe ser un drama la muerte, sino aceptarlo así. Hasta se terminaron riendo esta pareja y amándose, ¿no? Antes de que viniera el final.
Esto último no es obsesivo compulsivo de cerrar la puerta, cerrar el grifo. Me gustó mucho el análisis que hizo Frida de vincularlo a la muerte. Yo la verdad no se me hubiera ocurrido vincularlo a la muerte, sino más bien lo trágico que es que la humanidad acabe y que el planeta y todos al mismo tiempo dejemos de existir. Me gustó que no hay un drama, o sea, las personas que lo viven no sienten un drama de eso, ni se cuestionan merecerlo o no. Y eso del merecer está también vinculado con el castigo. Entonces, merezco o no merezco, es un castigo o no es un castigo. Entonces, verlo de manera tan al estilo estoico, como comentaba Frida, pues es desapegarte de las bondades o maldades que te puede mandar un Dios o que podemos traer por pecado original. Entonces, no hay tragedia, pero a mí en lo personal, tal vez la tragedia estaba en que todo va a desaparecer, en que vamos a dejar de existir en 24 horas todos, porque todos lo soñaron. Me gusta ese sentimiento de fluyamos y no nos castiguemos. Si hay algo que ya está determinado, ¿para qué ir contra este determinismo? Entonces, sigamos. Lo que comentabas, la pregunta que hiciste sobre este medio sentimiento obsesivo de voy y cierro los grifos, abro o dejo entreabierto el cuarto de las niñas o no, pues al final son los detalles que todo mundo tenemos en la vida. No podemos dejar de ser nosotros mismos, aunque sepamos que en 3 horas esto se acaba o en media hora esto se termina. Yo creo que también al borde de la muerte, los padres piensan en los hijos, ¿no? Relájate, o sea, dan hasta como los últimos consejos. En cuanto a eso de lo cotidiano, ¿no? Que pues terminan cerrando el grifo, ¿no? Como dices, o sea, ¿qué está pasando, no? Porque hacen lo cotidiano. Y es lo que hacemos. Sabemos que nos vamos a morir y no tratamos de entender la existencia para trascenderla de alguna manera de este tipo de pensamientos, ¿no? Cualquiera de estas maneras de ver la muerte nos serviría para no tener ese dolor, ¿no? Entonces se sigue la gente así, dormida, pues total, me voy a morir y el día que me muera, pues ahí me chillarán. Quiero dar 2 puntos de vista. El poeta romano Horacio, con su Carpe Diem, que es aprovecha el día, ¿no? O abraza el día, pero confía mínimamente en el futuro. Que a pesar de que ya sabían y ya lo habían soñado en conjunto varias personas, aprovecharon el día y hicieron lo que comúnmente hacían, ¿no? Y el segundo es cómo de la fantasía de ese cuento se puede llevar a realidad. Se me ocurre, y a lo mejor es una locura, pero cuando en el terremoto del 2017, un conjunto de millones de personas tenían ese mismo pensamiento. Igual no era un sueño, pero era un mismo pensamiento que tenían, como todos los años, ¿no? Que saben que ese día tembló y después de, ¿cuántos años fueron? 30 y algo, ¿no? Volvió a temblar. El mismo día. El mismo día, y entonces ahí es como pasa de la fantasía al poder que tal vez tenga el ser humano. Aquí hay algo muy importante que a mí me gustaría notar. Yo estoy de acuerdo con Frida en la mayoría de la parte, excepto ahí en el final. Frida dice que la gente lo acepta, de no, pues para qué pelear, ya me voy a morir, ya que pase, ¿no? Ya está predestinado a pasar o ya está destinado ya que pase. Yo como lo interpreté, es que la gente no sabe cómo pelearlo. O sea, no es porque la gente acepte su destino, sino porque no se les ocurre una forma de decir no. Y esto se me hace muy bueno el ejemplo de que va a la oficina. ¿Y cómo inicia el cuento? Si te das cuenta, las primeras palabras, lo primero que nosotros leemos como lector es ¿qué harías si supieras que esta era la última noche del mundo? Y la esposa se niega a creerlo, dice es broma. Aunque ella sabe que es verdad, su instinto no es dar una sugerencia, no es empezar a pensar, es decir, es broma, no vas en serio. Por lo tanto, a mí lo que yo como lo interpreté y la razón por la que no pelean
es porque no saben cómo. Usualmente con los otros apocalipsis que hemos visto, con Ragnarok, con los zombies, con todos los que son violentos, es porque hay una forma de pelearlo, hay una forma de decir no. Sobrevivir, hay escape. De sobrevivir, hay escape, y aunque digas, bueno, es que escapar va a hacer que la vida sea peor, como en todas las películas clásicas que hemos visto, como lo que sugiere George Romero, dices sí, pero puedo pelear, y si puedo voy a pelear. La diferencia con los apocalipsis pacíficos es que no puedes, no hay un escape, el protagonista siente que no hay nada que pueda hacer, y ahí es cuando se rinden. Y también lo vamos a ver en el siguiente cuento, es una interpretación un poquito diferente de lo mismo, de, bueno, es que yo no sé cómo salvarnos, yo sí voy a trabajar, porque si no voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? En todos estos filósofos, todas estas, cualquiera de las versiones, está basado en que la gente no hace nada por miedo. Es un terror tratar de enfrentar la muerte de cualquier manera, ¿no? Me meto en eso, ni quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces, mucho miedo. Verlo como dentro del subgénero de literatura apocalíptica, el subgénero de apocalipsis pacífico o pasivo, ¿no? Hemos tratado que no era lo normal en los que del siglo XIX y hasta antes de 1950, no había estos apocalipsis pasivos y de repente se empiezan a dar, ¿no? Con Asimov, con C. Clarke, con Bradbury, con Matson, estos apocalipsis donde, bueno, pues ya no se puede hacer nada ni hablar. Y quizás sea por un punto que estuvimos analizando anteriormente, que el apocalipsis lo sufren los que sobreviven, no los que se mueren. Entonces, si vas a morir, pues ya no sufres. 19 de octubre del 69. Ajá. Si tú sumas los números de la fecha y el mes y el día, te da el 1, que es regresar a la unidad, o te da el 2, que es la dualidad. Y el año es el 8, que es el infinito. Entonces es como volver al infinito a través del acabarse otra vez. Tú sumas 19, 9 y 1 son 10. 10, 1 y 0 es 1. Y en el 10 del octubre es el 10, ¿no? Es otro 1. Y el año es el 8. Entonces, el 1 es la unidad, más otro 1 ya es la dualidad, más el 8 del infinito, ¿no? Muy bien, chicas, pues muchas gracias. Nos despedimos de la audiencia todos. Gracias por todo, Andrés Sebastián. Bye. Recuerda seguirnos, no te pierdas Apocalíptica. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Podcast y Radio Public Podcast.